Sí, eso, perfecto. Ahí estamos grabando y también espero que ustedes puedan sí, ver la pantalla, ¿no? Eh, Entre tanto, se siguen conectando otros apoderados. Recuerdo a ustedes preocuparse de mantener en silencio sus micrófonos. Eh, Eso evita la distorsión de quien está hablando y también evita que a veces uno escuche, nos enteremos de ruido, conversaciones que no tienen por qué. Entonces, importante poner en silencio sus micrófonos. Al final de la exposición, voy a también a dar la palabra, hacer la palabra por si alguien desea hacer alguna pregunta, un comentario, así que tendrán tiempo también para eso. Bien, vamos a comenzar, como les decía, puntual. Ya son las 7 de la tarde y el tema, como les dije, ya también vamos a iniciar enseguida con la oración. Pero introduzco brevemente el tema de esta escuela de padres. Es familia y estudiantes del siglo XXI, para un poco insistir en cuál debiese ser, en este contexto de familia y estudiantes de este siglo, por dónde debiese ir el apoyo verdadero y efectivo de las familias. Comencemos. Hace un momento esto estaba, ahí estamos, con la oración de San Pablo. A ver, creo que así me resulta. Dime, Ariel, si se ve, me levanta la mano si se ve bien ahí la pantalla, en la presentación, porque resulta mejor verla así, o si no ves nada, dime, por favor. ¿Se ve bien? Ya, perfecto. Entonces así me resulta más fácil ir pasando las diapositivas. A ver, comencemos con esta oración. Yo voy a, ustedes cada uno en silencio en su casa, van a ir rezando conmigo. Yo la voy a recitar en voz alta, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso apóstol San Pablo, instrumento escogido del Señor para llevar su santo nombre a todos los pueblos, por tu fervor apostólico y amor a los hermanos, por la inalterable paciencia y perseverancia con que sufriste persecuciones, cárceles, azotes, cadenas, tentaciones, naufragios y hasta la misma muerte, por tu total entrega a Cristo, que te estimulaba a trabajar día y noche en beneficio de las comunidades cristianas, y sobre todo por aquella prontitud con que a la primera voz del Señor en el camino a Damasco te rendiste enteramente a la gracia divina. Te rogamos por todos los apóstoles de hoy, haznos imitadores tuyos como tú lo eres de Jesús crucificado, que oigamos la voz de sus inspiraciones para luchar nuestro propio combate de la fe, y así demos gloria a Dios Padre, que con el Hijo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, agradezco la participación de ustedes a esta escuela de padres, el esfuerzo también que hacen por estar. Sé que es nuestro deber de educadores, coeducadores con ustedes, pero sé también y valoro el esfuerzo que hacen por estar. Lo que vamos a revisar hoy día tiene que ver con estos contenidos, ¿no? De este gran tema que para muchos, y que he titulado Familia y Estudiantes del siglo XXI, apoyo verdadero y efectivo. Lo primero, voy a referirme al mundo que hoy día habitamos, un poco para describir la problemática que cruzamos hoy día como mundo. Luego, brevemente, el análisis de ese mundo y cómo este mundo afecta a los estudiantes y a las familias, y nos afecta a todos. Y finalmente, algunas propuestas para orientar, basándonos en esta pregunta en qué consiste educar y cómo podemos movernos educando en este mundo. Vamos entonces con
dicho eso con el primer tema, el mundo que habitamos. A ver, durante los últimos siglos, nosotros construimos culturas y sociedades cimentadas sobre pilares que hoy por hoy difícilmente se sostienen. Y cuando ello ocurre, es obvio que nos pasa lo que vemos aquí en la imagen, que el edificio colapsa y corre el riesgo de desplomarse. Esos pilares a los que me refiero eran la fe, la razón, la autoridad de los padres y familias, las ideas preconcebidas del mundo, las sociedades y sus instituciones. Esos pilares eran al mismo tiempo que sustento de todo este edificio en el cual nosotros nos movíamos con más o menos con soltura, con cierta solidez, eran al mismo tiempo nuestros faros en la tormenta. Eso significa que cuando nos sentíamos extraviados en el mundo, lo único que debíamos hacer era mirar a esos faros que nosotros teníamos, mirar a nuestros padres, mirar a los adultos, a los profes, a los valores comunitarios, a las instituciones que nos regían, para saber qué hacer y hacia dónde ir. En ese sentido, el mundo de antes era como más simple. Uno tenía claro hacia dónde ir y si había un problema, insisto, uno tenía que simplemente preguntar y mirar hacia esos faros que eran estos que un poquitito les mencionaba, ¿no? Los padres, los adultos, los valores, las instituciones. Bueno, ¿qué ocurre? La pregunta es, ¿qué ocurre cuando esos faros titilan, cuando se ponen así como intermitentes, que se encienden, se apagan, no están tan claros, cuando a veces esos faros son erráticos, o sea, cuando la luz no es tan clara, como que a veces sí, pero también no, cuando conducen un poquitito a error. ¿No? ¿Qué pasa con eso? O simplemente esa luz, esos faros, se apagan. Entonces, cuando ocurre algo así, comienza el caos, comienza la sensación de inseguridad, el estrés, el malestar. Todo se vuelve complejo, como las hebras sueltas de un tejido. Este fenómeno que les describo ocurre hoy día a escala mundial, pero también a nivel nacional. En las últimas décadas hemos sido testigos de profundos cuestionamientos a realidades que pensábamos incuestionables y sobre las que habíamos armado la vida. Por ejemplo, sin ir más lejos, la iglesia, la familia, los derechos individuales, la política, la constitución, nuestra relación con la autoridad en general. Todo eso hoy día se pone en cuestionamiento, eso y mucho más. Y si a esto sumamos el desarrollo acelerado de nuevas tecnologías que ni siquiera alcanzamos a incorporar bien, como a aprender a manejar bien, cuando ya están apareciendo otras. Tecnologías que lo invaden todo y alteran todo. Entonces, alteran la forma de trabajar, la forma de relacionarnos y comunicarnos, la forma de expresarnos, vivir y sentir el futuro. Entonces, cuando esto ocurre, nos encontramos con que tenemos una tormenta perfecta. Es decir, un mar revuelto a gran escala, con algunos pocos marineros que saben navegar en esas aguas y una gran cantidad de aficionados que dicen saber surcar los mares, pero en realidad solo nos venden salvavidas que sirven como para pasar el rato, como para salir del apuro un poquitito, y a veces con suerte. Entonces, esto que les cuento puede sonar pesimista, pero yo prefiero llamarlo realismo más que pesimismo. Y es parados sobre esta realidad cambiante, así como insisto, como un mar revuelto, una realidad compleja, en fluidez constante, donde nosotros podemos descubrir algunos puertos. Parados sobre esa realidad es que podemos descubrir algunos puertos. Como en todo orden de cosas, los más afectados son quienes no logran evolucionar y adaptarse, y también los más pequeños. A menos que encuentren adultos que les ayuden a navegar por un mar revuelto, corren el riesgo de sucumbir en la tormenta. Esos adultos son ustedes y nosotros. Aquí viene la parte buena, la parte optimista. ¿Eh? Pero, claro, si los adultos se vuelven niños, es decir, irresponsables, si no sabemos lo que importa en verdad, si confundimos el mal con el bien,
la verdad con la mentira, la pobreza con la pereza, o las dificultades con la resignación, entonces el resultado puede ser desastroso. Y de aquí nace ahora mi optimismo, porque no tiene por qué ser un desastre esto, pero para eso importa trabajar, bregar, remar, ¿cierto? Me voy explicando, pero, o sea, esto que es re complejo no tiene por qué ser un desastre, pero esto no, la solución, llamémoslo así, o el camino por donde avanzar no cae del cielo, como, no cabe como la lluvia, es necesario trabajar, es necesario remar. Y aquí daremos algunas breves pinceladas para comprender mejor este hecho cultural y social que les he descrito muy por encima, que nos afecta a todos de una u otra forma y en mayor o menor medida. Y luego de eso, insistiremos en cómo las familias pueden dar a sus hijos un apoyo verdadero y efectivo para que así no se hundan. Reitero mi invitación a poner en silencio los teléfonos porque no me tengo por qué enterar lo que está pasando en su casa. Un poco, ¿ya? Entonces, por favor, silencien sus micrófonos. Sigamos avanzando entonces. Eso, como lo digo, es meramente introductorio, lo que le estoy señalando hasta ahora. Vamos a avanzar un poquitito, a sumergirnos en el análisis de este mundo que les he descrito así muy por encima. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado y por qué es que hemos llegado a este mundo tal como estamos hasta ahora? ¿Ya? Entonces, déjenme ver un poco. Claro, pasa que como yo estoy, aquí vamos a silenciar, déjenme ver si me silencio, claro, me silencio yo acá. Y estoy, un segundo, voy a dejar de compartir la pantalla para poder poner silencio. Eso, y allí lo silencio de nuevo a todos, porque había alguien que no. Entonces, ahora sí vuelvo a compartir la pantalla. Y retomamos allí estaba, ¿ya? Eso, entonces, les decía que nos vamos a meter ahora brevemente. Hay alguien que está reincidiendo. Y hay alguien que algún profesor jefe que lo identifique. Magdalena Urrea, cuénteme. Dice Braulio Padilla, padre. Disculpe, Braulio padre, Padilla. era para decirle quién era la persona que estaba hablando. Desconectar el micrófono. Ya, eso, sí. Don Braulio Padilla, si puede por allí silenciar el micrófono porque estamos escuchando. Y eso, ya. ¿Sí? Sí, Braulio Padilla, puede. ¿Sí? Ya. Ahí es. Entonces, vamos a meternos brevemente, insisto, en el análisis de este mundo. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo hemos llegado a este estado de cosas? Para este fenómeno no existe una fecha exacta. Esto no es como cuando uno a veces fija como un periodo de la historia o un hecho, un acontecimiento histórico puntual, ¿no? Para cuando nosotros hablamos de mutación cultural. Pero sí podemos afirmar que desde los años 50 más o menos en adelante estamos viviendo una mutación cultural sin precedentes en los últimos siglos. O sea, una mutación similar a la que experimentó el Occidente. Eso. Allí creo que para unos. Ya. Eso. Entonces, una mutación, decía, similar a la que experimentó Occidente cuando el cristianismo se hizo religión oficial del Imperio Romano. Es a ese nivel. Similar también al surgimiento de las ciencias modernas y la revolución técnica en nuestra cultura en Occidente. Ahora hay que entender aquí que una mutación no es lo mismo que un cambio.
sea, cuando hablamos de cambio, nos referimos a la modificación de algo que no afecta a su esencia. Puede cambiar el color de la casa, pero la casa va a seguir estando allí. Por el contrario, cuando hablo de mutación, me refiero a un proceso tan profundo que algo deja de ser lo que era y se convierte en otra cosa, o incluso corre el riesgo de desaparecer. Esa es una mutación. De mutaciones, por ejemplo, haber pasado de monos a humanos. Eso es mutación. ¿Ya? Las sociedades y culturas también mutan. Pocas veces y de manera casi imperceptible, pero también lo hacen. Como decía, hoy estamos nosotros inmersos en una mutación cultural sin precedentes. Y esta se explica fundamentalmente por dos causas, que está explicado acá. Primero, la razón deja de importar y su lugar lo ocupa el placer. O sea, la razón, ¿no? Como reflexión, como filosofía, como indagación, así como lo que movía fuertemente a la gente, siglo XVII, siglo XVIII, XIX, eso va dejando de tener importancia y el lugar de la razón lo empieza a ocupar el placer, la búsqueda de placer. Segundo, nos encontramos con el avance de la genética y de la inteligencia artificial. Lo primero provoca que todo aquello que creíamos o considerábamos cierto, hoy se cuestiona. Por ejemplo, se cuestiona la existencia de Dios, la dualidad de géneros masculino y femenino, o la familia compuesta por mamá, papá e hijos. Hoy en día asumimos como algo natural. Padre. Sí, dime. Magdalena, ¿sí? Disculpe que se hace como súper insostenible esta persona que activa el audio. Silencié yo aquí a José Pablo Atenas y quién... Sí, es Braulio Padilla y es la misma persona. Ahora aparece como Braulio Padilla. No, Emma Aspe y José Pablo Atenas. Déjeme ver un poquitito. Voy a dejar de compartir su pantalla. Eso. Y vamos a silenciar a todos de nuevo. Yes. Vamos a darle como la última posibilidad, si no tendré que bloquear ya el acceso de ellos. ¿Ya? Entonces, volvamos acá. Entonces, le decía que de estas, las consecuencias de esta situación, de esta mutación cultural en la que nosotros estamos metidos, en primer lugar es que se cuestiona todo lo que nosotros dábamos por cierto. Por ejemplo, la existencia de Dios, la dualidad de géneros masculino y femenino, o la familia compuesta por mamá, papá e hijos. Esas cosas tradicionales en las que nosotros fuimos educados, los que tenemos como mi edad. Hoy en día asumimos como algo natural, por ejemplo, que para algunos Dios no exista, o que sea una especie de energía o inteligencia extraterrestre, que cuando llenamos un formulario en donde se consulta por el sexo, aparezcan al menos 3 opciones, masculino, femenino, otro. Eso ya ustedes lo habrán visto en más de alguna plataforma. Cuando uno se mete y te pregunta por el sexo, hay más opciones. Eso uno lo va dando como algo natural. Que si hablamos de matrimonio, lo entendamos como la relación afectiva de quienes deciden estar juntos por el tiempo que lo decidan, sin contrato de por medio, con o sin hijos de por medio. Lo segundo, este avance de la genética y de la inteligencia artificial está modificando nuestras formas de relacionarnos con uno mismo, con los demás y en general con la vida. Pero más que eso, está llevándonos a las puertas del nacimiento de un nuevo tipo de humanos. Algunas novelas y series de televisión les llaman híbridos. Nosotros les llamaremos humanos mejorados, intervenidos genéticamente, así como el maíz y otras semillas. Así también habrá, si acaso ya no lo hay, humanos intervenidos genéticamente, mejorados genéticamente. Esos humanos mejorados, tendremos que en algún minuto preguntarnos, ya se está debatiendo harto, ¿serán realmente humanos o qué? Esta mutación cultural de la que les comento está generando un nuevo mundo.
nace un nuevo mundo, producto entonces de estos grandes y profundos cambios, de esta mutación cultural. O sea, el análisis de este nuevo mundo da para libros y libros, muchísimo. Aquí solo indicaré algunos elementos relevantes que impactan la vida de nuestros estudiantes de modo más directos. ¿Ya? Entonces, resumo brevemente esto que he comentado hasta ahora. Los cambios, el mundo revuelto que nosotros notamos, tiene que ver con que desde más o menos la década de los 50, por decir una fecha, hasta allí, entonces, nosotros estamos inmersos en una mutación cultural que tiene sus causas. Dos les he señalado fundamentalmente acá. Que la razón, como se entendió por allí los siglos XVII, XVIII, fuerte, deja de tener peso, deja de importar en la sociedad, y en lugar de la razón, el placer empieza a tener más peso, ¿no? El apetito de sentirnos bien, de gozar de la vida. Esto empieza a tener mucha fuerza. Y junto con esto, les decía también como causa de esta mutación cultural, el avance de la genética y de la inteligencia artificial. Las consecuencias las tenemos a la vista, que se cuestiona todo lo que nosotros dábamos por cierto, por verdadero, por válido, por legítimo. Y que estamos también a las puertas de, digo, no nosotros, sino las nuevas generaciones, ya empezar a convivir no solo con inteligencia artificial, como en nuestros teléfonos y otros tantos dispositivos, sino con un nuevo tipo de humanos mejorados. Toda esta sopita, toda esta cocina va dando origen a un nuevo mundo. Entonces les decía que ahora voy a describir de este nuevo mundo solamente algunos hechos que me parecen más relevantes porque impactan más directamente, más de lleno en nuestros estudiantes, sus hijos. Primer impacto, que la razón o la verdad poco importa. Para este nuevo mundo, la imagen es lo que realmente vale. O sea, la imagen es todo. Por eso es tan importante para los chicos el tema de los likes, del me gusta, de estar en las redes, de aparecer en las redes, porque la imagen es todo. La verdad ya, de hecho, ustedes habrán escuchado muchas veces hablar de este concepto de la posverdad y otros tantos que a veces se inventan para hablar de este fenómeno. Pero la razón, el argumento, el apetito por conocer la verdad poco importa. Lo que importa es la imagen, que simplemente yo aparezca o que a mí se me ocurra algo y aparezca en la red. Lo que aparece como imagen, eso se da por verdad y punto. Segundo elemento, que ya no importa lo que producimos, lo que interesa es lo que consumimos, pues ello es expresión de lo que somos. Fíjese lo tremendo que estoy diciendo, que lo que nosotros consumimos es expresión de lo que somos. Por ejemplo, si somos o no parguandistas o pasados de moda, pudientes y famosos o gente del montón. Eso es lo que consumimos, va dando cuenta de lo que nosotros somos hoy día. Tercero, el avance digital, como si fuese un rey Midas, altera todo lo que toca. Vean, por ejemplo, la forma en que hoy estamos celebrando esta escuela de padres, instalados en un planeta llamado Zoom. Este planeta, ante la pandemia, existía, pero existía para algunos pocos empresarios, no era masivo. Hoy día estamos instalados ya manejando estas cosas, ¿eh? Entonces, uno de los lados más perversos de este nuevo mundo es aparecer como un fracasado. Si yo aparezco como un fracasado, estoy perdido, ¿no? Entonces, como alguien que no tiene éxito, que carece de seguidores, que no es envidiado como una estrella de cine. Eso da terror. Por eso nos hemos convertido en lo que Byung-Chul Han llama nuestros propios explotadores. Nos autoexplotamos, nos sobreexigimos para aparecer como la mamá exitosa, el papá exitoso, el profe exitoso, o sea, que nos va bien. Hay temor de demostrarse que algo nos cuesta, ¿no? Y que esto nos baste, dedicamos tiempo también en este nuevo mundo, esta es la parte más fea de este nuevo mundo, a husmear la vida de los demás en las redes sociales y a linchar a personas. De esta manera se rompen las confianzas, algo tan necesario para una experiencia de aprendizaje. Hoy es el tiempo de la vigilancia de todos contra todos. Eso es lo tremendo. Finalmente, en este mundo poco vale la fe y los valores tradicionales. En lo que interesa es la satisfacción inmediata de todos los deseos personales.
que junto al poder te abre las puertas de la felicidad. O sea, aspiramos nosotros a ser eternos gozadores, sin mayores esfuerzos ni sacrificios, y por eso la insatisfacción, cuando algo me va mal, cuando no me resulta algo, por eso la insatisfacción duele tanto porque se entiende, se la vive, duele tanto, digo, porque entendemos y asumimos que tener lo que yo deseo, lo que quiero, es un derecho esencial, tanto como respirar. O sea, como tener lo que yo deseo ahora ya, de inmediato, sin esperar más y sin ponerle mucho esfuerzo ni sacrificio, ese es mi derecho, tanto como respirar casi. Así lo vamos como viviendo. Entonces, nace así un nuevo tipo de adolescente y joven, que es el Dionisio, cuya religión es su cuerpo. Por eso algunos chicos sufren tanto por su cuerpo. Va todo ligado, si se fijan, a la imagen, al mostrarse, a la validación en este mundo de imagen. Dionisio es un tipo de ciudadano que se caracteriza por andar liviano por la vida, como un eterno adolescente en vacaciones de verano. Se nota incluso en su modo de vestir, nada de ropa formal ni uniformes. Lo que se estila es ropa holgada, pantalones rotos, sandalias o zapatillas. Si estás en una clase online, puede darse el gusto, este tipo, ¿no?, de adolescente, en una clase online puede darse el gusto de estar recostados o en pijamas. De lo que se trata es de ser cool. Alguien es cool cuando vive sus compromisos como si siempre estuviese de compras en un buen supermercado, tomando lo que le gusta y dejando atrás lo que no. Esta imagen del supermercado ya se la he dicho más de una vez a propósito de la educación, como ser cool, ser simpático, buena onda. Yo voy por la vida así como ando por el supermercado de lujo. Esto me gusta, esto no, lo tomo, la otra cosa lo dejo. O sea, esta actitud de vida es la que terminó por dar a luz a la llamada generación blandita. Este concepto, algunos expertos que lo acuñaron, se refieren a un tipo de estudiantes poco habituados al rigor, al trabajo duro, a las frustraciones. En general, no saben fracasar porque cuando se huele el fracaso, alguien interviene y se los evita. Así no se los expone al dolor. Otro, por ejemplo, lee por ellos, hace los deberes escolares por ellos, responde a las pruebas por ellos, y cuando no hay forma de evadir el fracaso, se frustran al extremo de llorar, estresarse y deprimirse. No fueron educados para la pandemia, por ejemplo. Fueron educados para gozar, para ser felices, porque ese es el máximo placer hoy día. Ni la fe, ni la razón, sino el placer. Fueron educados para usar el modo belleza y ser eternamente jóvenes. La publicidad es muy, muy hábil en esto. Por eso pican toda esta aplicación y por eso nos van vendiendo esto, porque van estudiando qué cosas están en el ambiente, qué cosas estamos valorando las personas, y de esa manera te van ofreciendo lo que no ofrecen. Aparte de la generación blandita, existe hoy lo que podríamos llamar la generación pandemia. Es ese tipo de estudiante que ha superado el miedo y ha descubierto la forma de sacar provecho al virus. Por ejemplo, para hacer fiestas clandestinas, conectarse solo a veces, pretender que el actual sistema priorizado, con menos exigencia de carga académica, se eternice, esperar a que sean los profesores o sus papás quienes les recuerden todas las fechas de sus deberes escolares cuando ya están en edad de hacerlo ellos mismos, que no se inmuten ante las bajas calificaciones porque piensan que las oportunidades son infinitas. Entonces, aquí nos preguntamos cómo haremos en el corto plazo para recuperar a este tipo de estudiantes. Aparte de lo señalado y comentado hasta aquí, no podemos dejar de mencionar que el movimiento social expresa y refuerza los cambios en las nuevas generaciones de estudiantes. No nos vamos a detener mucho en esto, simplemente digo que también aquí uno puede notar algo de lo que les he venido comentando. Porque cambia, por ejemplo, la forma de comprender la autoridad y la participación ciudadana. Cambia de vertical a horizontal. Recuerden, antiguamente me refiero con eso aquí, uno cuando los papás decían algo, uno no lo discutía, era lo vertical, la autoridad, el que tenía la autoridad mandaba algo y uno acataba, no discutía. Eso cambia hoy día a una horizontalidad.
no estoy analizando si que sea mejor, peor, nada, simplemente es un fenómeno que se va dando, ¿eh? De donde se dialoga, donde se consulta, donde es más consensuado, cambia a horizontal, somos de igual a igual. Segundo, existe una frustración de base que tiene que ver con deseos insatisfechos. Y eso se nota también en la población joven, sobre todo, y se notó fuerte y se sigue notando en el movimiento social. Tiene que ver con esos deseos insatisfechos. Crece la conciencia de individuos con derechos sin deberes, individuos meramente requeridores. Se modifica la forma en que se organiza la sociedad. En otras palabras, se configuran sociedades dentro de sociedades, como tribus que viven el desafío de convivir con otras tribus, como cada uno con su grupo de afines, y ese grupo de afines convive con otros grupos. Entonces, se va haciendo más difícil poder conducir, poder liderar un país, un grupo, porque se va asumiendo que la sociedad no es una, sino que es múltiples sociedades, pequeñas sociedades conviviendo con otras pequeñas sociedades, como tribus. Se fortalece la acracia como tendencia social. La acracia es la oposición a toda forma de gobierno, digamos, establecido, tradicional, al Estado, a la autoridad, a todo lo que huela a mandar, de plano, no. Entonces se va instalando esta acracia como tendencia social. En el siguiente apartado, ofreceremos, les voy a indicar algunas orientaciones para movernos en estos océanos complejos, cómo orientar el sendero. Y lo hacemos recogiendo experiencias exitosas de estudiantes y familias de este colegio y de otros que aprenden a resolver obstáculos y hacer frente a las tempestades. Lo primero que haré es proponerles, eso sí, una pregunta en dos sentidos. A veces los papás se preguntan, ¿qué hacer con mi hijo? En más de una ocasión a mí me ha tocado escuchar esta pregunta, no sé qué hacer con mi hijo, con mi hija. Y a veces también me ha tocado escuchar el otro polo de la misma pregunta. Los estudiantes o los hijos se preguntan, ¿qué hago con mis papás? ¿Qué hago con mis viejos? ¿Qué hago con la mamá? ¿Qué hago con el papá? Entonces, podríamos nosotros agregar también a esta misma pregunta, ¿qué hacer con mi apoderado? Se pregunta el profe. ¿O qué hacer con mi profe? Mi profesor, se pregunta también el apoderado. En segundo lugar, cuando hay problemas, nosotros tendemos a buscar culpables. Aquí yo no les invito a buscar culpables ni a retar a sus hijos, sino a mirar y preguntarnos por dónde puede haber alguna fuga de energía, de valores, de convicciones, de acuerdos, de claridades. Nosotros partimos de la base que ustedes quieren a sus hijos y que nosotros también. Pero si la familia es la principal educadora, algo debe estar funcionando mal. Algo debemos mejorar. Insisto, el ánimo no es buscar culpables ni tirarnos las mechas aquí, sino que cómo mirar esto. Entonces, les invito a mirar si estamos haciendo bien las tareas y si concluimos que algo no anda bien, entonces queremos ayudar más. Estamos en la misma vereda. Partamos con algunas preguntas de entrada que me gustaría que ustedes se las hicieran bien en conciencia. Esta, ¿hace cuánto tiempo usted no le pregunta de corazón a su hijo o a su hija cómo está? Porque lo que solemos preguntar es cómo le va o cómo le fue en el colegio, o sea, si está teniendo éxito, pero cómo le va a él. Segundo, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó hablar a su hijo o a su hija de la vida, de sus proyectos, de sus dolores, de la fe, de Dios? ¿De qué hablamos en la familia? Generalmente hablamos de los problemas. Y usted le pregunto, ¿cree que a su hijo, oyendo nuestro pesimismo a veces, cree que le den ganas de ser adulto, o sea, de convertirse en alguien como nosotros, si siempre somos pesimistas? Obvio que no, obvio que no. ¿Y cuándo fue la última vez que usted escuchó a su hijo, a su hija, pero sin retarlo y con la televisión apagada, mirándole a los ojos, como se dice? ¿Cuándo fue esa última vez? ¿Cuándo fue la última vez que para estar en una reunión así que yo la considero como importante, para meternos en esto, a pensar la educación, apagamos la tele y todos los ruidos de la casa? ¿Cuándo fue la última vez que su hijo le dijo, papá, mamá, ¿puedo hablar contigo? ¿Cuándo fue eso? Última pregunta de aquí. ¿Quién manda en la casa?
Si es usted el que manda, entonces, ¿por qué con su hijo o su hija las cosas no van como desearíamos? Si se supone que usted quiere que le vaya bien. ¿Qué estamos entendiendo aquí por mandar, por autoridad, por educar? Miremos ahora las excusas frecuentes y las situaciones típicas. Las pongo nomás. No vamos a hacer ningún juicio también. La clásica es que yo trabajo, llego cansado, no tengo tiempo. Eso es una respuesta como una de las tantas clásicas que uno va escuchando. Mi hijo ya es grande y sabe hacer sus cosas. Soy amigo de mi hijo, de mi hija. Yo tengo la culpa de todo. También a veces pasamos al otro extremo. Yo soy culpable. O no sé qué hacer. El problema son sus amigos. El colegio no me ayuda. El profesor no me entiende. Son como típicas respuestas. Y como cuando vamos pimponeando de quién tiene la culpa, cómo me saco los balazos. Podemos nosotros seguir enumerando explicaciones y excusas, pero no obstante el camino no va por allí. Es importantísimo entender que la familia es decisiva en la educación de los niños y niñas, al menos hasta cierta edad, ya que la relación con los padres les introduce en lo que se llama la dimensión afectiva. Aquí quiero ir despacito con esto para que se vaya entendiendo bien este concepto. La familia es tan decisiva porque nos mete en esto, en la dimensión afectiva, que es el colchón de los afectos. A eso le llamamos dimensión afectiva, el colchón de los afectos. Allí, ese rinconcito de la vida donde yo me siento de niño, sobre todo, protegido. Y tan es así que la guagua incluso quiere oler ese olorcito a la mamá, a los papás, a la cama de ellos. Ahí me siento, ¿cierto?, protegido. Esa es la dimensión afectiva. Es la más honda para los seres humanos, la dimensión más profunda. El niño es como una esponja que continuamente, y casi sin darse cuenta, absorbe todo el contexto en el que se halla. Y así aprende el modo de relacionarse con la realidad. O sea, la dimensión afectiva es la forma en que cada uno de nosotros se deja tocar e interrogar por los distintos acontecimientos de la vida, con confianza, con alegría, con miedo, ¿cierto?, con desconfianza, porque eso es lo que voy aprendiendo en mi colchoncito de afectos, a confiar, a ser esperanzado, a echarle para adelante, o siempre como asustado, arrancándome. De esa manera, lo que voy aprendiendo ahí en ese colchoncito de afecto familiar es cómo yo me voy relacionando para afuera después, con los otros, con la vida, con las cosas que me van ocurriendo. Este aprendizaje es decisivo porque a partir de ahí se irá formando la personalidad. A esta dimensión afectiva pertenecen las certezas afectivas. ¿A qué llamamos certeza afectiva? A eso que decimos correcto o incorrecto, lo que es bueno o malo, la escala de valores, los principios y normas con que nos conducimos en la vida. Esos principios, esos puertos, esos faros seguros, salen de ahí, pertenecen a ese mundo, a esa dimensión afectiva, son mis certezas. Por eso les decía, ¿qué pasa? Al inicio les decía, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando esos faros, cuando esas certezas empiezan como a flaquear, a apagarse, a ser erráticos, a titilar, empieza a quedar la grande. Entonces, no obstante, y por mucho empeño que pongan en ello, las familias se encuentran con que muchas veces no logran los resultados esperados en la formación de sus hijos. Se desgastan en consejos, llamados de atención, estrategias, y los hijos parecen no cambiar. ¿Qué ocurre allí? La razón de esto es que actualmente las familias transmiten a los hijos una incertidumbre afectiva. No se comunican certezas ni una actitud positiva ante la vida, sino una posición insegura, llena de dudas. En esa incertidumbre afectiva, el hijo, la hija, no está seguro de lo que tiene, de lo que encuentra, de lo que cree, de lo que desea o de lo que ama. No está seguro de que la realidad sea buena y por lo tanto no se adhiere a nada. Este es un problema grave porque impide conocer y amar de verdad. Las certezas afectivas no las aprendemos de la televisión, en el colegio o en internet, sino sobre todo en la familia. Cuando no se dan en la familia, entonces sí que aprendemos lo que sea y donde sea, y salvo excepciones, generalmente terminamos mal. Generalmente. ¿Cuál es el gran problema que está teniendo la educación familiar?
a los padres les falta algo esencial hoy día, que no comunican algo más grande que ellos mismos. Fíjense lo que les estoy diciendo. No comunican algo más grande que ellos mismos. O sea, yo no debo decir al niño o a la niña que sea honesto porque yo, el papá mono, la mamá regia, soy honesto. Eso no. Sino porque una persona de verdad es honesto, porque es el ideal de la humanidad. Entonces, hijo, hija, alumno mío, aunque yo falle, usted debe responder a eso, porque es algo, es una ética que está más arriba que lo que yo estoy. Es un valor, son valores de humanidad, no nacen conmigo. Yo no soy tu techo de las buenas costumbres. Esto es algo de la humanidad. Entonces, en esto radica el secreto de la educación, en mostrar algo más grande que uno mismo. Hoy día vivimos en la incertidumbre porque no remitimos a algo más grande que nosotros mismos. Es muy común escuchar, sé como yo, mírame, yo soy el ejemplo. ¿Y quién es uno para decir eso? Entonces, debemos apuntar a comunicar algo más grande que uno mismo. Al hijo debo proponerle y exigirle que busque y siga la verdad. La verdad, ¿ya? Ahora bien, la verdad no tendría ningún fundamento si no tuviese relación directa con algo que es clave en educación, que es la tradición. Tradición viene del latín traditio, de esta palabrita, y significa entrega. Eso significa entrega. O sea, la verdad no la construyo yo, otro me la entrega. Alguien antes que yo, fíjese lo que digo, alguien antes que yo ha buscado la verdad sobre la vida, la muerte, sobre el amor, el fracaso, el odio, el futuro, sobre Dios, el mal, la belleza, la ha percibido y la ha puesto a prueba, la ha sufrido y vivido, la ha reconocido y me la ha entregado. Y yo la entrego a mis hijos, a mis hijas. Por eso esta cosa tan importante de la tradición, esto no parte conmigo, no nace conmigo, sino que otros antes que yo han buscado, han peleado, han sufrido, han llorado por esto y me entregaron a mí eso. Yo lo transmito a mi hijo, eso es la educación. ¿Ya? Entonces la educación consiste, en primer lugar, en comunicar una tradición recibida. Sin esta conciencia, la educación queda reducida a una forma de resonancia, a un eco que oímos a la distancia, pero sin impacto en nuestras vidas. La verdadera educación no comienza, me disculpan aquí los profesionales, pero no comienza por si acaso en el psicólogo, en los psicopedagogos, ni en los terapeutas, sino en la familia que entrega al hijo la verdad. Ahí parte. Entonces nuestros abuelos y padres, sin ser maestros titulados, generalmente, nos educaron muy bien, porque esos viejos comunicaban una certeza afectiva, una visión profunda del mundo, del hombre, de Dios, de la patria, del bien y del mal. ¿Ya? Sin ser tan letrados como somos nosotros hoy día, que tenemos más acceso a información, a educación, pero ellos no dudaban, no les temblaba la pera ni las manos para decirte, esto es lo correcto, esto es justicia, esto es mentira y esto es verdad, entre tantas cosas. Pero no pensemos la tradición como una acumulación de datos que se entregan. La tradición es una apelación a la libertad. Esto significa que educar, es decir, entregar lo recibido, lo que yo recibí, lo doy al hijo, a la hija, es lo mismo que golpear la puerta de alguien de alguien para invitarle a que libremente adhiera a lo que es verdadero. Usted va a golpear la puerta de su hijo, de su hija, para invitarle a adherir a lo que es verdad, a lo que es cierto. Y esto sin dejar espacio a la duda, es decir, señalando firmemente que no da lo mismo adherir o no adherir. Esta cosa de ahí ve tú no existe, no debe existir para los papás, sobre todo en estos primeros años de formación. La adhesión libre a la verdad debe ser exigida a los hijos, adhesión libre, no impuesta, pero de tal forma que aceptemos correr el riesgo de que el hijo traicione, no entienda, rechace o se aleje de la verdad. Entonces, la educación en este sentido es un constante riesgo y drama. Fíjense en Jesús. Jesús exige el amor,
exige adhesión libre a la verdad y a cambio experimenta la incomprensión y la traición. Al educador le sucederá muchas veces lo mismo. A usted, papá, mamá, como educador, le va a pasar muchas veces lo mismo, no importa. Pero sin este riesgo no hay verdad entregada. Ya lo decía el Señor, que solo quien arriesga la vida logra encontrarla. Quien en cambio la asegura termina perdiéndola. O sea, muchos papás prefieren la seguridad de ser amigos y consejeros de sus hijos porque ello no implica mayor riesgo. Me han cachado, ¿cierto? Más simpático. El amigo y consejero a lo más escucha y acompaña, pero no exige. La tarea de educar es tan hermosa y compleja que una familia no puede enfrentar sola el desafío de educar. Por eso yo siempre les hablo de ponernos en la misma vereda, en relación con otro, en compañía con otro. Necesitamos de los amigos, del entorno, del colegio, del contexto, que nos ayuda a no perder de vista la verdad que hemos de transmitir a los hijos y a las hijas. Lo que invalida la educación es precisamente la soledad. Y he aquí el nuevo problema de la sociedad y familia, esta tendencia a cerrarnos en nuestras tribus, en nuestros grupos, sin mayor conexión con la realidad, sin que a veces sepamos incluso quién vive cerca de nosotros. Mientras más se debilita la referencia al todo, mientras más se cierra la familia en grupos de gentes que piensan y hacen como yo, en estos grupos de amiguis nomás, más aumenta la incapacidad para recibir y transmitir la verdad a los hijos. No es posible educar en soledad. Esto, por favor, esta frase metámosla a fuego. No es posible educar en soledad. No es posible educar en veredas enfrentadas. Por último, en esta escuela de padres, ¿qué apoyo concreto y urgente pedimos y esperamos de las familias? Primero, apoyo en exigencias cotidianas. O sea, que la familia garantice el cumplimiento de aspectos formales mínimos. Por ejemplo, adecuada presentación personal, asistencia y puntualidad, clima de trabajo ordenado en casa, establecer horarios y rutinas de trabajo, alimentación y descanso, todo eso que se los he señalado otras veces, mínimo eso. Segundo, apoyo en el trabajo escolar diario. Por ejemplo, proveer los recursos necesarios, velar por el cumplimiento de tareas, ayudarles a soñar con el mundo de la educación superior. Adultos acogedores. Pedimos a los padres mejorar la afectividad en la relación con sus hijos e hijas. Si no está este colchón de afecto, ¿cómo? ¿Cómo? A veces les dedican poco tiempo y de baja calidad. Cuarto, que los papás sean los adultos de la casa y no un adolescente más. Quinto, que las normas sean discutidas entre todos, pero una vez establecidas, exigir su cumplimiento. Y cuando ello no ocurra, que no haya castigos, sino consecuencias. Esto también se debe conversar con anterioridad, pero eso hay que cumplirlo, no castigos. Pasamos para el otro lado, sino consecuencias. Y esas consecuencias consensuadas, conversadas antes, discutidas, sí. Y cuando no se cumple, o cuando se incumplió lo que fue acuerdo de todos, la consecuencia viene, pero no castigos. Que los padres necesitamos también refuercen las certezas afectivas. Esto es fundamental. El mundo está súper revuelto, les decía, le di pincelada de toda esta mutación cultural. Entonces es importantísimo que a las nuevas generaciones uno les diga, esto es justo, esto es verdad, esto es mentira, esto es amar, esto es robar. No esta cosa de que, sí, depende, que a veces podría ser, eso confunde. Que exista la convicción real de que la familia es el primer y principal sujeto educativo. No tratemos de responsabilizar a terceros cuando la posibilidad de mejorar está en nuestras manos. Y por último, que ustedes sepan qué hacer con sus hijos, para que sus hijos sepan qué hacer con sus padres. Cuando un papá o una mamá me dice a mí que no sabe qué hacer con su hijo, viera la indignación que me da, se me remueve la guata, porque una cosa es que a uno le cueste lidiar con distintos factores sociales, culturales, un mundo muy revuelto, pero si yo no sé qué hacer con mi hijo,
me están diciendo que no saben amarlo. Otra cosa que nos cuesta. ¿Sí? Y entonces uno no debió haber sido papá ni mamá si concluye que no sé qué hacer. Entonces, otra cosa es que nos pueda costar, y a todos. Por eso esta idea de educarnos entre todos, porque a todos nos cuesta. Es complejo el mundo que vivimos hoy, y va a seguir siendo así. Por eso esta urgencia y necesidad. ¿Ya? Esta parte primera introductoria la vamos a dejar hasta aquí, que si Dios quiere, en la próxima escuela de padres, también allí apoyados por Daniela Vergara, nuestra psicóloga, queremos meternos más en dimensión como psicológica de cómo poder iluminar más esta ayuda efectiva. ¿No? Pero quiero que entendamos lo complejo que es el mundo y la cultura en que estamos viviendo, cómo les afecta y lo que yo puedo como familia hacer, lo urgente y lo que es irreemplazable. Entonces esto de las certezas afectivas, esto de crear el colchón de los afectos, y esto yo de dar certeza, de los papás, dar certezas, de decir lo que vale, lo que no vale, eso es fundamental. Eso no lo puede hacer absolutamente nadie más, porque el niño nace de ustedes y comienza en los primeros, ya desde la guatita de la mamá, comienza a escuchar sus voces. Si esa voz está distorsionada, mala, es muy poco lo que pueden hacer después. Muy complejo. Entonces, abro espacio ahora si hay comentarios, preguntas, si se ha entendido, si no, de todo caso está el documento y la presentación después la voy a subir, pero dejo ahora espacio a ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla y dejamos espacio para comentarios, consultas de esto. Si la idea fundamental, al menos se han entendido que es lo que me importa. Padre, Dígame, bueno, la verdad que Lorena. Lorena Reyes, Sí, eso, Lorena, la sí. verdad que la exposición me pareció muy clara, muy precisa Mm, y concuerda con muchas cosas de las cuales nosotros con nuestra familia lo comentamos. Eh, bueno, yo soy una de las apoderadas ya mayor del colegio porque tengo hijos de mm, distintas edades y la verdad que esto no se ve en el momento. mm, Uno lo ve después, cuando el hijo es tan grande, ahí uno en cierta forma va evaluando el trabajo que ha hecho como padre y ve en cuáles son las certezas y en qué también tuvo sus errores. Pero como usted dice, lo más importante son las certezas afectivas, lo que viene de familia, las seguridades que nosotros les demos, las contenciones. Bueno, yo no soy una madre perfecta porque nadie lo es, solo Dios, pero siempre en nuestros hijos tenemos que sembrar esa semilla de la ser honesto, ser responsable, a pesar de todo, porque en estos tiempos, cuando uno es papá, yo que viví las dos etapas, uno se siente como luchando contra la corriente, porque hay cosas que uno hizo en los tiempos pasados que lo hace y es como, por decirlo así, un bicho raro, pero a la larga no hay que cansarse, porque como le digo, los frutos se cosechan después, mm, ¿ya? Y me parece muy bien lo que usted ha dicho y muy atingente a la época que estamos viviendo. mm, Porque es cierto lo que usted dice, a veces los niños en el colegio se portan mal, no porque ellos quieran ser, sino que porque están llamando la atención, queriendo captar la atención para que, pidiendo por favor, hey, estoy aquí, póngame atención. Entonces, mm. a veces los papás nos enteramos a través de los profesores que están teniendo problemas en el colegio y no nos hemos dado cuenta. ¿Ya? Entonces eso nos puede pasar a cualquiera, porque como le digo, nadie es perfecto y todos cometemos errores, pero es bueno que estas cosas se conversen, porque esto sirve para tema de conversación posterior en la familia. Entonces yo la verdad que quiero agradecer esta instancia y me parece un aporte muy positivo para todos nosotros y sobre todo en esta época que se vive. Gracias, Mm. Padre. Gracias también a usted, Lorena, y a todos.
sí, como puede ser interesante que después tomen esas preguntitas que yo les decía. ¿Cuánto tiempo hace que en la casa apagamos la tele para escuchar al hijo, por ejemplo? Eh, ¿Cuánto tiempo hace que hablamos de estas cosas y como que, cómo estás tú como persona? No cómo te fue en el colegio, independiente del colegio, ese tipo de cosas. Y lo fundamental, yo quiero insistir mucho en esto de este colchón afectivo, la certeza afectiva, porque si eso no requiere, a ver, requiere como sentido común, ¿eh? No requiere que uno sea, una vez venga, insisto, alguna especialidad en psicología ni nada, sino que lo que tenían los abuelos, eso es lo que nos ha ido pasando, que hemos ido perdiendo esa capacidad, ¿no? de generar estas certezas afectivas. Eh, y también yo entiendo que uno como adulto pueda equivocarse, pueda también discrepar, pero siempre le he dicho que a los menores, o todos los más chicos, uno debe entregar esto que les digamos, certezas, no incertidumbres. Y eso no está pasando mucho hoy día. Entonces, ellos no están no es que uno no los valore, no los estime, no es que niegue su opinión, pero su mente, su psique y todo su desarrollo también moral está en evolución. Cuando ya sean adultos tomarán sus decisiones, pero en este minuto de la vida, cuando uno es pequeño, necesita de adultos y lo mejor eso es lo que están en casa, para que uno los tome como referente. Pero siempre también, ojo lo que les decía al inicio, esto del mostrar algo más alto que uno, no uno proponerse como modelo de vida, de valores. Siempre esto debes decir la verdad, no porque yo la diga, porque es de persona humana decir la verdad. Y quizás me pilles a mí en alguna mentira, no sé, pero aún así aspiraremos a que digamos la verdad, porque está más encima de nosotros. Aspiraremos a la justicia, a la honestidad, etcétera, porque hay como una ética que nos supera, que es esta herencia, nuestra tradición de la humanidad entera. No es que algo que inventé yo. ¿Sabes? Allí los adultos también nos, queriendo modelar, como que chuta, bajamos un poquitito la vara de la ética para que no sentirme cuestionado. O sea, papá, mamá, pucha, te pidieron una mentira. Sí, sí, pero es que a veces mentir, ¿cierto? No es tan malo, depende. Y allí, tratando de justificarnos, es donde metemos las patas. Porque le estamos enseñando que mi papá, mi mamá dijo eso. Entonces, uno tiene que ponerse colorado, no va a decir, sí, verdad, me pillaste y punto. La verdad, la justicia, todos esos valores, esos principios están un techo mucho más arriba, ¿no? Nos superan a todos. Como usted bien decía, Lorena, no hay ser humano perfecto, no hay mamá perfecto, pero tenemos que mostrar un norte. Ese norte que ha venido siendo como aquilatado por la humanidad de siglos, de gente que ha ido preguntándose qué es lo cierto, por dónde transitar. Es el norte que hay que mostrar. ¿Ya? ¿Alguien más? Preguntas, comentarios, tomates, falta lo que me quieran tirar. Con un poco de té porque es un frío tremendo. ¿Escucha? Sí, te escucho. ¿Quién? María Elena Zúñiga. Sí, escuchamos, sí. ¿Escucha? Sí, sí, escuchamos, sí. Cuando se refiere escucha a bien? ese colchón, Ah, no. sí, escucho bien. Cuando usted Sí. se refiere al colchón activo, yo comprendo que es como ser escuchando, abrazándole, entregando el cariño, siendo positivo. ¿Eso es a lo que usted se refiere? Apoyar Sí. sus tareas. Exacto, claro, sí, exacto. Me refiero justamente a eso. No hacer las cosas por ellos. No, por Permitir que se equivoquen y se hagan cargo de, ¿cierto? Pero es sí, esto, es como generar el espacio para que, y eso lo sabrán hacer ustedes mucho mejor que yo, ustedes son papás, ¿cierto? Las mamás. Entonces, generar el espacio para que el hijo llegue a un lugar donde se sienta querido, respetado, seguro. ¿Ah? Es como cuando viene al colegio, uno procura a los profesores que él llegue a una sala de clase también, un colegio, un lugar donde se sienta así, seguro, etc. Pero en la casa eso tiene que ser, pero pucha, querido, todo tiene que ser fundamental. ¿Cómo lo van a hacer? Cada uno tendrá su receta, no sé, de estos apapachar, claro. conversar, pasa por un abanico de cosas.
pero uno va creciendo y va concluyendo, mis papás me quieren, me tiraron la oreja porque me quieren, todo eso va, ¿eh? Entonces, cuando Que después tenga ellos, duda. claro, cuando después los papás le dicen, no, pues hijo, esto es así, me dan una certeza afectiva, esto es verdad, esto es justo, en fin, esto es falso, entonces yo, ¿por qué le voy a escuchar? Porque ya tengo este lazo afectivo con ellos, mis papás me quieren y esto es verdad. Se hace entonces razonable para mí creerles. Cuando no está eso, que los chicos toman distancia, pierden confianza, no te creen, y que le crean a otros adultos, pucha que cuesta. Pucha, como se vuelve, a lo que les decía antes, esa manera de relacionarse con la familia va a incidir mucho en cómo ellos se relacionen con el mundo, para afuera, con confianza o con temor, con sospecha, como ciudadano responsable, como bandido tratando de ver qué aprovecho, qué agarro, va a incidir mucho en eso. ¿Eh? Sí, muchas gracias, Sí. María Elena. ¿Alguien Muchas más? gracias a usted por la atención. Muy Nada, pues. gracias. Okay. ¿Aló, padre? Bueno, buenas tardes, padre. Yo me incorporé hace pocos minutos nomás. Alcancé a escuchar gran parte de su sesión. La verdad es que hay muy poco que agregar, en el sentido que es realmente genial. O sea, todo lo que dijo usted, mi esposa Lorena, y de alguna manera, no tan perfecto como lo expuso, pero de alguna manera nosotros lo hemos tratado de imprimir a nuestros hijos lo que usted ha señalado. Pero lo que sí quería agregar, que los padres y los profesores incluso, estamos frente a unos desafíos súper importantes que antes no se daban. Y usted lo va a entender perfectamente bien, que es el acceso a la información. Y el acceso a la información es prácticamente sin ningún tipo de restricción de ningún tipo, ¿ya? Es decir, tanto los adultos como los menores pueden acceder a la información que quieran, la que sea, del tipo que... No voy a explicitar algún tipo de información, obviamente, pero lo que es importante, sí, para nosotros como papá, es que sí debemos tratar de reforzar todos los principios, valores y recomendaciones que usted ha manifestado y que también son parte, estoy prácticamente seguro, parte de todas las familias que componen este colegio y muchos otros colegios también, pero que de manera tal vez imperfecta no lo llevan a cabo, ¿ya? Incluso nosotros probablemente llevamos a cabo muchas de esas ideas, tratamos de transmitir esos valores, tal vez no con la acuciosidad como usted la planteó, pero sí estamos totalmente de acuerdo. Pero lamentablemente nos enfrentamos al tremendo desafío que hay ahora, que es el acceso a la información. Y al no tener certeza de qué tipo de información están recibiendo nuestros niños. ¿Ya? Sí. No sabemos si todos los padres coincidimos en lo mismo. Si acaso, por ejemplo, controlamos la información que nuestros hijos ven. ¿Ya? Transmitirle lo que es bueno y lo que es malo, ¿ya? Pero de una manera convincente, no con prejuicios, sino que con decir por qué es malo y por qué es bueno, ¿ya? Tal vez era un gran error que teníamos antes, o nuestros padres, o incluso nosotros mismos, que no lográbamos transmitir a nuestros hijos los valores y las certezas y verdades de una manera convincente y seductora. Ahora, nosotros nos sentamos frente a una pantalla y podemos obtener todo tipo de información con un alto grado de seducción, porque los comunicadores, los que administran los medios, tienen esa gracia, ese profesionalismo, esa experticia de seducir, pero pueden seducir de la manera que quieran, incluso con antivalores, ¿ya? Más aún, en la sociedad que estamos viviendo actualmente, los antivalores se promueven, ¿ya? Y se promueven con un desparpajo increíble. ¿Ya? Entonces, los niños que no tienen aún, sobre todo
adolescentes y preadolescentes, incluso los niños más pequeños, no tienen la capacidad para analizar esa especie de contradicción que existe, ¿ya? Que los papás dicen una cosa y sin embargo hay grupos sociales de algún tipo que tienen valores pero totalmente contrario a lo que uno les enseña en casa. Entonces, ese es un bombardeo que es difícil de contener, ¿no es cierto? La vulnerabilidad de nuestros hijos, ¿ya? Es grande frente al acceso a la información, ¿ya? Sí, así es que perfecto. solamente Sí. un comentario y felicitarlo, padre, Sí. por su expresión. Muchas gracias. Sí, sí, perfecto. Espero más adelante en otra escuela de padres, como la próxima, quiero pedirle ayuda a Daniela, nuestra psicóloga, para hacer como si una segunda capítulo, una segunda parte de esto mismo, de cómo a la familia y apoyar, darle más tips. Pero más adelante quiero hacer justamente uno de cómo Internet en general te describía la información y todo esto, cómo es un mundo que desafía gravemente la educación, la formación. O sea, y tenemos que verlo. O sea, es el rol de los papás adultos en general, de los educadores, todos quienes estamos en esta vereda, contribuyendo a la formación de las nuevas generaciones, atrevernos a mirar eso. No taparnos los ojos, hay que mirar. Para ayudar justamente a discernir así, a lo mejor como no dejo que mi hijo, mi hija se vaya solita o solito a jugar a un cierto lugar que considero peligroso por distintas razones, así también yo quiero saber y debo saber dónde se están metiendo mis hijos y mis hijas. Es importantísimo eso. Y yo les decía en algún minuto que parte de este mundo convulsionado, estas culturas y sociedades, tiene que ver justamente con esto, ¿no? con el impacto tan pronto, tan rápido, exponencialmente veloz, cómo se ha metido la tecnología y la inteligencia artificial. Y eso, claro, detrás hay también seres humanos que nos van manipulando. Hay un negocio, usted lo decía también, hay gente que le interesa esto, por supuesto que sí. Hay toda una industria cultural que le importa que nosotros estemos ahí como, seamos como la carnada, así se nos mira, como carnada, ¿no? Para hacer negocios. Bueno, pero eso es todo un tema y que no abrimos en algún minuto, claro, lo vamos a abordar también, ¿ya? Perfecto, muy bien. Yo concuerdo que aquí de Pablito también es un mundo, tiempo difícil, siempre importante reforzar lo que como padre, exacto, si estamos de acuerdo en eso, Pablito también ponía en el chat. Por eso, papás, mamás, y yo con esto quiero terminar, no abusar más de su tiempo, todos en la misma vereda, todos. O sea, es muy complejo. El mundo no es porque que lo digamos como una frasecita, no, está muy revuelto, muy complejo, y va a seguir siendo así. En ese sentido, nuestros abuelos educaron en un mundo más simple, como de, ¿cierto? 1 más 1, 2, punto, y esto. Estaba todo más maqueteadito, no se discutía. Hoy día está muy revuelto. Entonces, por eso es tan importante que no nos pongamos, a veces podemos discutir y molestarnos, pero que entendamos que todos queremos el bien. Y ahí es importante pensar las cosas, ¿ya? Eso es. Muchas gracias, queridas mamás, papás, por su tiempo, también darse el tiempo para esto, meterle cabeza para ayudar también a otros a poder transitar por este océanos tan recomplejos y apoyarnos. Lo último, informativo, que pedí también a sus profesores, lo informarán después. A Dios gracias, no hemos sabido de ninguna propagación de contagio de estudiantes, de familias más en el colegio. El otro día, como decía, explicaba alguien, lo hicimos preventivo porque está también un poquito el susto a veces de esta nueva variante que llega, que es Chile, que no sé qué, hay que estar preparado para todas esas cosas. Entonces, esto va a ser, les dije, siempre he dicho, esto va a ser así. A veces podemos cerrar el colegio, un curso, el colegio entero, unos días, no sé qué. Siempre va a ser así, vamos a estar tomando el pulso. A Dios gracias, no ha pasado, no hemos sabido de nada más. Entonces, avisen ya a su niño que el próximo lunes 5 se vuelve con horario normal. Si hubiese, o sea, hasta ahora no hemos sabido nada, pero si hubiese algún riesgo de algún tipo, lo avisaríamos, pero hasta ahora nada, ¿no? Esas medidas a veces las tomamos nosotros, sobre todo porque no sabemos, ellos son chicos, entonces aquí en los colegios los tenemos recordados, pero a veces también no sabemos los trayectos, las casas, los compañeros con quienes se pueden haber juntado. Entonces,
Es a veces así. Prefiero un poquitito, en algunas circunstancias, conversando con los profesores, pecar de casi del araco que no tener que lamentar situaciones graves o semigraves, lo que sea. Entonces, es solo por eso, ¿ya? Entonces, si Dios quiere, el próximo lunes se retoma, y también para que vayan, no sé, planificando su tiempo, esa será la última semana. El día viernes de esa semana, los profesores jefes le informarán con más detalle, pero quiero que celebremos una misa con el grupito, con la gente que viene a la primera jornada para celebrar San Pablo, el aniversario del colegio, dar un tinte litúrgico, manteniendo ahí los aforos. Y será un día, el viernes 9, será un día de cierre especial. O sea, sin clase normal, tendrán que venir, pero vamos a modificar la jornada, y de ahí se van con vacaciones. Tienen vacaciones de invierno las 2 semanas para que vayan también planificándose, ¿ya? Muchas gracias, buenas noches, que estén muy bien y que tengan un bonito fin de semana adelantado ya. Chao, ¿no? Buenas Muy bien. noches, padre, que esté muy Buenas bien. noches. Gracias. Chao. Sí. Padre, Buenas gracias. padre. Buenas noches. todos. Padre. Chao. Buenas noches a Chao. todos. Buenas noches, padre. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, padre. Adiós. Muchas gracias. Nada, que estén bien. Buenas noches, padre. Chao, chao. Vamos a finalizar.